Hermanos, estamos predicando Romanos, disfrutando la admonición de Pablo y las enseñanzas sobre temas muy importantes. Hablamos de la justificación, hablamos de cómo funciona la relación de la misericordia de Dios y su justicia con respecto a lo que hacemos como hombres, las obras. Y Pablo claramente enseñó y estábamos viendo un poco el ejemplo de Abraham, de que no hay forma de ser justos por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras. Continuando con esto, vamos a ir al capítulo 4 de Romanos y seguimos hablando un poco de Abraham con una reflexión realmente muy, muy importante. Bien, vamos al capítulo 4 de Romanos, el versículo 9 al 12. Para poner un poco en contexto, la bienaventuranza a la que se va a referir Pablo es la bendición de la salvación. Aquel varón, como decía David, que Dios no inculpa de pecado. Esto es ser salvo de la ira de Dios. Dice el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si uno va por el mundo mirando el entorno religioso, ve cosas increíbles. Peregrinaciones de kilómetros de rodillas hasta llegar a un cerro, por ejemplo. Personas que se autoflagelan y se lastiman. Multitudes, millones de personas literalmente que van a un río, por ejemplo, y hacen baños ceremoniales y se lavan. Y incluso se dice que afeitándose cada cabello que se sacan del cuerpo es un pecado que ha sido perdonado por Dios en algunas religiones. Un montón de altares con velas, rezos específicos que uno tiene que recitar de memoria, bailes tradicionales que se deben hacer para satisfacer a Dios. Y todos este tipo de cosas son esencialmente lo que en las Escrituras nosotros llamamos obras. Todo lo que el hombre puede hacer o cree que puede hacer para satisfacer a Dios. Y esto es un instinto humano. Nosotros necesitamos sentir que de alguna forma la salvación y nuestra posición ante Dios tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y la circuncisión era, como dice Pablo, una señal, un sello, pero se fue confundiendo, como se confundió el bautismo también, como una suerte de esas obras que uno puede hacer para poder limpiar y mejorar nuestra posición ante Dios haciendo algo, algún mecanismo. Y generalmente interviene un intermediario, si se fijan. Siempre hay un chamán o un sacerdote o una persona sabia, instruida, que es como el que tiene de alguna forma la fórmula o la manera para hacer esto. Y generalmente siempre es a cambio de dinero o a cambio de alguna especie de contraprestación. Hermanos, esto es, a la luz de la Escritura, un engaño satánico
es una sugestión. El hombre trata de todas maneras de poder calmar una conciencia que está completamente llena de culpa y corrompida por el pecado. Y para hacerlo, esencialmente, busca tener obras que lo hagan sentir aliviado, aunque sea por un momento. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque el hombre tiene un vacío dentro de su corazón, como hemos visto en sermones pasados, y siempre hay algo que uno quiere hacer para poder llenarlo. ¿Cuál es el argumento de Pablo en estos versículos? Es la base cronológica. ¿Cuándo fue declarado justo Abraham? Siendo circunciso, o sea, por haberse hecho la circuncisión, o antes. Y resulta que Abraham fue declarado justo y recibió la promesa entre 14 y 15 años antes, cuando él estaba saliendo de Ur de los Caldeos, y el momento que él es circuncidado, que es cuando nace Ismael. Por ende, la circuncisión no tiene nada que ver. Y esto para los judíos era como casi blasfemo, ¿no? Porque de hecho, como habíamos visto en la serie, la circuncisión era la marca. Decían que Abraham estaba en la puerta del infierno y no dejaba entrar a nadie que tuviera la circuncisión al infierno. Pero vamos a ver, hermanos, que la no imputación del pecado es posible no solo para los circuncisos, sino para los incircuncisos. Nosotros somos incircuncisos. Y en el argumento de Pablo veremos que es porque seguimos las pisadas de la fe. La circuncisión nunca salvó a nadie, tampoco el bautismo. Y acá aparecen dos palabras, ¿no? Dos ideas. Tenemos una marca, que es una marca única que estableció Dios para separar las naciones del mundo del pueblo de su pacto, los judíos, ¿verdad? Y está bien, esa marca es necesaria porque identifica, sobre todo por sus características físicas, de que la carne, el pecado debe ser circuncidado, debe ser controlado, sujetado, reprimido en la carne y que pasa de generación en generación, ¿no? Eso es un poco el simbolismo de la circuncisión. Y está bien, hay una marca. Pero ¿cuál era el error? Que esto es un medio de aceptabilidad ante Dios. ¿Estás circuncidado? Sos aceptado. No estás circuncidado, no sos aceptado. Y hoy pasa lo mismo con el bautismo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leer en el libro de Hechos cómo se infiltró esto en la iglesia, hermanos. Fue un asunto serio. Los judíos conversos al cristianismo que estaban obligando, hermanos, a los cristianos a circuncidarse. Después del concilio de los apóstoles se llevó una decisión unánime, y es Hechos 15, 19 al 21 dice: Pedro, Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete o moleste a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La lucha en este momento era contra los judaizantes, los que querían hacer que los cristianos fueran una secta judía. Entonces el Espíritu Santo en el concilio dijo claramente: no molesten a los gentiles. ¿Por qué? Porque están siguiendo la pisada de la fe de Abraham. Y son tan salvos como los judíos que creen. En Filipenses, por ejemplo, hay una advertencia que dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son estas personas? Los perros, los incrédulos, violentos, que luchan y pelean contra la iglesia. ¿Quiénes son los malos obreros? Son los infiltrados que están dentro de la iglesia corrompiéndola. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Son los que confían en las obras de la carne para salvarse por justicia propia, por obras. ¿Quién es la circuncisión? Los creyentes. Hermanos, quien confía en un rito o en una obra o en algo que hace, anula la eficacia de la obra de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dijo, consumado es, terminada está la obra. No hay nada que hacer. Nosotros no podemos hacer nada en la obra de Dios más que seguirle y obedecerle y ser instrumento, como hoy veíamos en la clase, para que Él haga a través de nosotros en la vida de los demás. Por ejemplo, Pablo repite en Gálatas: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No por la circuncisión en sí misma, sino porque estás bajo la ley. Y si estás bajo la ley, estás maldito por la ley, porque nadie puede vivir los requerimientos de la ley. Estás poniendo tu confianza en el lugar equivocado, ¿no? Más adelante dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué los judaizantes querían realmente circuncidar a los cristianos? Por hipócritas. Porque querían escaparse de la persecución. Querían ser considerados como una secta judía porque los cristianos estaban siendo perseguidos en esa época. ¿Bien? ¿Cómo le fue contada a Abraham la justicia? Y quiero hacer públicamente una serie de análisis de cosas que hoy la gente en el mundo cristiano cree que son realmente gravísimas. Hay millones de personas poniendo confianzas en sacerdotes, ritos, ordenanzas, como fuente en sí misma de rectitud y salvación, de bendición o de reparación o de penitencia. ¿Bien? Y el mayor ofensor es la Iglesia Católica Romana. Lamentablemente tenemos muchísimas personas siguiendo esta corriente, millones de personas, con doctrinas y prácticas que son completamente antievangélicas. Anti es en contra de o en sustitución de. Por ejemplo, un sacramento, y esto es sacado del dogma católico, dice: un sacramento es una cosa perceptible por los sentidos, la cual sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia. Esto esencialmente está diciendo que existe una cosa que tiene poder de manifestar santidad y justicia. Solo Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la Escritura. Y solo Él es justo, no hay ni uno solo, sino solo Dios. ¿Cómo una cosa, un rito, puede manifestar santidad y justicia? Por otro lado, dice, los sacramentos confieren gracia de inmediato, sin la mediación de la fe de una persona. La fe es la esencia de la salvación. ¿Cómo un acto humano puede conferir gracia de inmediato? Puesto que los ritos sacramentales confieren la regeneración, el perdón, el Espíritu Santo y la vida eterna, para la dispensación de esta gracia es necesario que el ministro sacerdote ejecute la señal sacramental de la forma apropiada. Esto implica que es necesario una fórmula, una manera exacta de hacer un ritual que permita que se manifieste esa gracia derramada a través del ritual.
El catolicismo romano sostiene que ni la creencia ortodoxa ni la dignidad moral por parte del recipiente es necesaria para la validez de un sacramento. Claramente por eso vemos el estado en el que la cristiandad está hoy en día. Nosotros descendemos, dice la carta de Bernabé, un libro apócrifo, nosotros descendemos al agua del bautismo inmundos y llenos de pecado y salimos de ella dando como fruto en nuestros corazones el temor de Dios y nuestra esperanza espiritual en Jesús. Es como que hay un efecto mágico. Uno se mete al agua y de repente sale completamente lavado y renovado. El catolicismo romano sostiene que el sacramento de la confirmación imparte el Espíritu Santo a una persona e incrementa la gracia santificadora. El sacramento de la Eucaristía une a Cristo a todo el que lo recibe. Como alimento espiritual, la misa preserva y acrecienta la vida sobrenatural del alma. Es como que hay prácticamente un monopolio de la Iglesia en administrar las cosas que pueden hacer que el hombre se salve en este mundo y reciba la gracia de Dios. ¿Se entiende? Es como el Estado con los impuestos o con ciertos servicios que son exclusivos. Entonces, claro, las personas quedan como atadas, unidas obligatoriamente a una institución humana que tiene el poder de administrar estas cosas. Y en esto, en línea con lo de las obras, algunas denominaciones cristianas, como habíamos visto, consideran el bautismo con ese mismo fin, ¿no? O sea, se bautiza un bebé y es como que automáticamente pasa a estar dentro del pacto y por ende ya es salvo, independientemente de su fe, independientemente de cómo sea su vida, cómo sean sus obras. Hermanos, la verdad es que todo esto son formas de magia. Magia. Porque ni el recipiente ni la fuente del resultado tienen que hacer algo consciente en el ritual. Es solamente el mecanismo, como decía, de estos sacramentos. Y en todo este concepto, ¿a qué viene? Pablo está afirmando que Abraham fue declarado justo siendo incircunciso, como vimos, gentil, pagano, idólatra, pecador, como todos nosotros. Y esto era un escándalo para los judíos. Pablo excluye obras humanas y excluye ordenanzas incluso establecidas por Dios mismo, como la ley. Versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión, hermanos, fue una marca física y racial de identidad y la marca del pacto de Dios con ellos. El sello de la justicia que tuvo Abraham antes siendo incircunciso. Una señal, hermanos, apunta hacia algo. ¿Bien? Este anillo que yo tengo aquí en mi mano no tiene un valor en sí mismo. Lo que vale es a lo que apunta. Este anillo me recuerda de un compromiso sagrado para mí. ¿Bien? Un diploma en un cuadro no me hace a mí abogado o médico, sino que es una marca, es una señal y tiene un sello de autentificación que lo hace legítimo, que le da autoridad a esa marca. ¿Bien? El arco iris no significa en sí mismo nada más que a lo que apunta. ¿Qué apunta el arco iris según el pacto con Noé? Que Dios tendrá misericordia del hombre y no destruirá la tierra por agua, que seguirá la siembra y la cosecha hasta el final. Por eso, hermanos, necesitamos entender que, por ejemplo, el bautismo es como una marca colectiva en la iglesia. Una persona ha sido salvada por fe, por gracia, a través de la fe.
y enfrente a toda la iglesia del mundo testifica de esa salvación realizando el bautismo. Pero no es la marca ni el acto lo que la salva. Lo mismo era la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión 15 años después como un anillo, como una marca para identificar ante todas las naciones la fe, la confianza absoluta que el pueblo de Dios tiene en el Dios verdadero. ¿Bien? Y lo mismo es el bautismo. Nos ven los hermanos, nos ve el mundo. En la época de la iglesia primitiva, bautizarse era equivalente a ser condenado a muerte. Si tú ibas al agua, y de hecho bautizaban rápido por eso, si tú ibas al agua eras candidato a que te decapiten, o que te persigan y te manden a un campo de trabajo forzado los romanos. ¿No? Hoy en día lleva un poco más de preparación, hay que tomar clases y sobre todo manifestar frutos de rectitud y del Espíritu Santo. Y esto es lo importante, hermanos, de la circuncisión y el bautismo. Es un tema del corazón. Abramos de Deuteronomio 36, capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál era la importancia de la circuncisión, hermanos? El corazón. Y si el niño judío no era circuncidado al 8º día, tenía riesgo de caer y ser un gentil y un condenado por el resto de su vida. Y todo este tipo de ritualismos en los que cae el mundo religioso a veces. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Romanos 4:2 entonces dice que tenemos que seguir las pisadas de la fe. Y hermanos, hoy es un problema esto del nominalismo evangélico. Porque Dios no justifica observantes de ordenanzas, sino a impíos que creen. Yo soy el primero. No importa lo que tú hagas, sino entender que Dios vino al mundo, Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, y lo que pide es confianza en Él. ¿Podemos dejar de ser impíos para ser justificados? No, porque vana es la promesa, vana es la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ser perfecto para ser justificado, nunca lo voy a lograr porque no puedo. Por eso la promesa fue dada a Abraham cuando aún era impío. ¿Bien? Y ahí tenemos el bautismo y la comunión, ¿no? Estas ordenanzas que nosotros hacemos, que son espíritu y son simbolismos de esa y marcas de esa unión espiritual. El bautismo es mi unión individual con el Señor y la comunión es nuestra unión como cuerpo, como iglesia con el Señor. Antiguamente esto era la Pascua, por ejemplo, y la circuncisión. ¿Por qué? Porque era necesario la sangre para entender lo que iba a ser el sacrificio de sangre de Cristo. Cuando el niño era circuncidado era un simbolismo de su unión individual en el pacto, y cuando se comía la Pascua, y se sigue comiendo, es un simbolismo en la sangre de la unión del pacto
del pueblo de Dios con Dios. Nosotros hacemos lo mismo sin sangre, porque la sangre ya ha sido derramada. ¿Cuál es el argumento de Pablo? No basta ni el bautismo ni la circuncisión, es necesaria la fe. Y hoy, hermanos, para terminar y para donde alcance nuestra voz también en la grabación, quiero invitar a todos nosotros a venir a Dios en fe y a no confiar en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestras capacidades, en nuestros deseos, en nuestros propios objetivos ni metas. Él es la única forma de salvación y la confianza en Él, en sus enseñanzas, en su mérito, es la única forma de ser salvo. Como hoy vimos en la clase, tenemos tendencia a sentir y a creer que somos buenos y a sentir y a creer que a través de lo que hacemos podemos de alguna forma calmar ese enojo de un Dios quizás que ni conocemos, o que podemos ganar favor como una escalerita hacia el cielo. El Señor vino al mundo a derramar su sangre por un mundo irremediable. No hay absolutamente obra alguna que podamos hacer, ni rito, ni lavamiento, ni vela que prendamos, sino solo poner nuestra confianza completa en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Que podamos amarle y honrarle y entregar toda nuestra vida y nuestra confianza a Él. Amén.